Bueno, buenas tardes. Es una alegría para mí regresar a Alicante, ser invitado por el Centro Imaginalia, por Juan, bueno, y todos los que conozco aquí. Y me resulta muy agradable poder hablar del pensamiento simbólico, porque es una de mis preocupaciones de décadas. En la exposición que les haré está reflejada en un libro que redacté en Francia, que ha sido traducido al español, sobre el ocultamiento de lo sagrado, la crisis del mundo actual. Por si les interesa. Me excuso desde ya si de vez en cuando hay alguna palabra extraña, un poco lo que yo llamo frañol, que es una mezcla de francés y español. Ya hace muchas décadas que vivo en París, y aunque nací en Argentina, la mayoría de mis trabajos y estudios han sido hechos en Francia. Así que, para perdonar mis galicismos, me falta acento verdadero español. Bien. Primero quería hablarles de un concepto de antropología que está en relación con mi propia especialización, que es la antropología de lo sagrado. Hay, como saben, la que más se conoce es la antropología física, que estudia la evolución de los hominidios hasta el hominidio mayor teórico, que es el sapiens sapiens teórico, somos nosotros. Entonces, cada vez que se encuentra un hueso u otro, sale en los periódicos y, bueno, trae su misterio, etc. La antropología física. Luego está la antropología cultural, que trata de todo lo que encontramos como vestigio material de las sociedades humanas, sean pequeños grupos o grandes civilizaciones. Es muy importante referirse a todo esto, porque permite comprender cómo de alguna manera los seres humanos han plasmado sus visiones, sus ideas, sus dificultades en objetos materiales que estamos usando todo el tiempo. Y hay otra rama de la antropología que en Francia se ha llamado la antropología de la imaginación o del imaginario, pero no sé bien si esta palabra es clara para vosotros, pero ya lo veremos luego, que fue iniciada por un gran antropólogo y filósofo, Gilbert Durand. Sus laboratorios del imaginario están en muchos países y en España, sobre todo en Barcelona. Esa fue mi especialización. En Estados Unidos, en los últimos 20 o 30 años, han comenzado los mismos tipos de trabajo y lo han llamado antropología cognitiva. O sea, de cómo, en todo caso, la idea fundamental ya no es lo físico a nivel del cuerpo o lo físico a nivel de las producciones, sino cómo una sociedad se representa a sí misma, cómo se representa la vida, cómo se representa el mundo, de qué manera sus imaginarios se proyectan sobre la realidad. Ese tipo de antropología que está en relación, como lo verán, con el concepto de lo sagrado o de la simbolización, es parte de mis trabajos. Para que nos comprendamos bien. Parece medio extraño, pero aunque parezca mentira, el símbolo y el lenguaje simbólico es más viejo que el lenguaje conceptual. Me voy a explicar rápidamente. Hace 2,5 millones de años se encontró en el sur, en África del Sur, un pequeño amuleto, de un guijarro.
que fue erosionado primero por los vientos y la arena. Ese guijarro tenía la forma de un rostro humano. Hay un hominidio, porque no podemos decir que fue un ser humano tal cual lo conocemos nosotros, que le hizo un agujero y lo usó de amuleto. Es el elemento simbólico más antiguo que conocemos. 2,5 millones de años. Entonces, quiero explicarles, y hoy con las diferentes teorías del cerebro cognitivo o simbólico, no puedo desarrollarles, pero para que lo comprendan, se entiende que primero el hombre imaginó, luego lo pensó y luego lo realizó. Bueno, por lo tanto, esto pone en causa nuestros propios orígenes judeocristianos, porque lo primero no fue el verbo, sino que lo primero fue la imagen. Bueno, así pongo el contexto y creo que está más claro. No tengo nada contra la Biblia, que eso es claro, pero primero fue la imagen y luego se habló, se explicó. El logo vino para poder explicar en una secuencia lineal una imagen que permite dar significaciones hasta contradictorias de algo que va más allá de lo que podemos ver y observar. Quiero también definir algo muy sencillo para todos vosotros. Sé que esta mañana hablaron de Samboleum y Diaboleum y yo estoy encantado que se haya tratado este tema así. A nivel antropológico, un símbolo, un objeto, una pintura, algo, se vuelve símbolo, se torna símbolo, porque ese elemento no refleja las funciones materiales que se le asignan como tal, sino que representa otra cosa que la función material. Por eso se le llama símbolo. Me voy a explicar más sencillo. Si un sillón como este u otro tiene como función que nos sentemos, sigue siendo un sillón con función material. ¿De acuerdo? Entonces, conceptualmente, es un sillón y no es otra cosa. Es A y no B. ¿De acuerdo? Y no es B, bueno, etc. Pero hay en algunos países, e incluso en España, un sillón que puede reflejar el poder. Y que no solo sirve para sentarse, sino que aquel que se sienta está investido de un poder que va más allá del hecho de sentarse para relajarse. Y ese sillón se llama un trono. De golpe, ese mueble ya no representa simplemente un objeto en el cual alguien se sienta, sino que representa todo un concepto del poder y de muchas otras cosas. Y si ese sillón, si alguien se atreve, por X razón, a pegar un hachazo, romperlo en pedazos, se considerará que cometió una violación, un sacrilegio, que ha atentado contra una idea o una representación. Y eso va a movilizar sentimientos, unos por, otros contra, no importa. Pero va a movilizar sentimientos a partir de un simple objeto material que finalmente era un sillón. ¿Y por qué se están matando por un sillón? Bueno, porque ese sillón refleja un sistema de vida, un sistema de representación, etcétera, etcétera, que va más allá de su función material. Creo que ahora sí está más claro. ¿Ok?
Todo no es símbolo, pero todo podría, en un caso particular, volverse un símbolo. ¿De acuerdo? Esto es lo que es importante desde el punto de vista de esta antropología. Y por eso vamos a hablar entonces de la antropología de lo sagrado. No deben entender lo sagrado simplemente como algo religioso. Lo digo ya para que nos quedemos todos tranquilos. Yo no estoy promoviendo una religión en particular, etcétera, aunque se ha confundido mucho el hecho de hablar de lo sagrado con volverse extramístico u otro. No, lo sagrado lo tiene toda sociedad humana. Porque en toda sociedad humana se necesitan cosas que sean inviolables, que no podamos tocar. Tocamos eso, estamos tocando algo más allá de lo sencillo, de la vida cotidiana, y entonces va a haber reacción. Entonces, cuando uno pasa por alto esta inviolabilidad, bueno, se encuentra que ha desacralizado o que ha puesto en causa algo que tenía una importancia vital en la imaginación, o que era todo imaginario. Y a veces creemos en realidad mucho más en esas imágenes mentales que en lo formal y cotidiano. Porque si no tuviésemos esa capacidad de desarrollar esas imágenes mentales a las cuales damos un sentido, no podríamos leer, no podríamos ver un film. Me explico. Ustedes leen algo que, bueno, son líneas de letras que tienen un recorrido. Pero para que aguanten el libro, a veces hay libros muy largos, para que uno lo pueda saborear el libro, de golpe entra en nuestro mundo de imágenes. Y nos representamos los personajes, las gestas, las situaciones, a partir de nuestro imaginario, le estamos dando un cierto valor. Y entramos dentro. El tiempo, el espacio, se borran. Y estamos en otra situación. La prueba, no sé qué hacer. A ver. Hola. Bueno, vamos a irlo controlando como se puede. Magia, estamos haciendo. Bueno, creo que ahora lo comprenden. Un buen film nunca será el que muestre todo. El personaje sale y comienza a caminar. Bueno, si empiezan a mostrar todos los pasos que hace, si todo es narrativo en ese film, al cabo de 5 minutos ustedes están durmiendo. Pero si se enfoca el par de zapatos que avanza, si luego se ve una mano, si se siente un suspiro, el resto ustedes, con su imaginación, lo rellenan. Un portazo. Fue una casa, un coche. ¿Comprenden? Entonces, así sí el filme es interesante. Porque ustedes coparticipan, porque están activos dentro de lo que le están mostrando como imagen. ¿Se comprende? Ese es el gran poder de la imaginación y de las imágenes mentales, y es porque las tenemos dentro que las imágenes exteriores las pueden convocar. Si no, no entenderíamos nada. ¿Comprenden? Nada. Pruébenlo y lo verán. Entonces, esta antropología es una corriente de síntesis que tiene como objetivo la comprensión y definición de las leyes generales del hombre como creador y utilizador de símbolos. El hombre como experimentador de la dimensión de lo sagrado a través de su propia conciencia. No de lo que le explican,
sino a través de su propia conciencia, que es lo que se ha intentado hacer hace un minuto con el fuego que vimos. Por lo menos es lo que creo que intentó el joven. Entonces, se recentra la antropología sobre el mito y el fenómeno humano que lo fundamenta, el símbolo, como lo explicó Ernst Cassirer. La experiencia del mito y del símbolo conduce al hombre hacia sí mismo, como ya lo han visto, le revela su propia existencia y su propio destino. Por lo tanto, podemos decir, como lo dijo ya el historiador de religiones Mircea Eliade, que lo sagrado es un elemento de la estructura de la conciencia y no una fase de la historia de esta conciencia, como pensó Augusto Comte. Esa es la gran diferencia. Porque ya desde la más alta antigüedad y antes que el sapiens sapiens existe, esto ya existe. Eso es lo más extraordinario. Es el proceso de racionalización y compartimentación entre la afectividad y el intelecto que distingue nuestra sociedad moderna o posmoderna de la tradicional. Se ha exilado la afectividad en la dimensión del inconsciente, del tabú o de la represión. Y esto ha traído un problema, porque ya no estamos en la modernidad que creyó en la razón. Hoy estamos en la posmodernidad o transmodernidad. Bueno, cada cual elegirá. Esto ha traído una consecuencia muy grave, que de tanto querer evacuar esta dimensión de la existencia del ser humano, tabicar y separar la razón del sentimiento, la razón de la imaginación. Porque sin razón e imaginación no hay creatividad, quiero aclarar. Manejan juntos. Al separarlos, como el ser humano quiere expresar sus sentimientos de una manera u otra, lo va a hacer, pero de manera violenta, de manera básicamente irrepresible, y no va a ser canalizada correctamente. Y hoy estamos en un mundo donde de alguna manera la razón ha muerto de alguna manera, porque lo que cuenta es lo que cada cual siente. No estoy diciendo que no deben sentir nada, al contrario. Pero no podemos simplemente expresar nuestras opiniones a través de nuestras simples emociones. Sin embargo, es lo que está sucediendo en el mundo hoy. Y eso viene de una patología que se engendró en la modernidad a causa de la hipertrofia racionalista. Y el hecho de haber exilado el símbolo y los sistemas de simbolización como algo fantasioso sin ninguna importancia. Las consecuencias son muy fuertes. O sea, cuando uno se pregunta por qué hay tanta violencia, por qué hay tanto esto, digo, bueno, ¿y qué quieren? Han dejado de lado una parte del ser humano que inconscientemente busca alguna vuelta para entrar. Y obviamente lo va a hacer mal porque no ha sido educado en ello. Y porque las sociedades contemporáneas no mitologizan. No están dando imágenes colectivas que permitan unir en pensamiento y sentimiento a la colectividad. Entonces tendríamos que estar muy deprimidos. Pero no, yo no soy deprimido, nunca lo fui mucho, siempre estuve un poco triste alguna vez, pero nunca dejé de tener confianza en el ser humano. A pesar de la secularización de nuestras sociedades contemporáneas, el fondo arcaico simbólico del ser humano no ha desaparecido. Esta huella del sentimiento simbólico, religioso, de la dimensión de lo sagrado, se vuelve a encontrar hoy en día de manera oculta en nuestras propias prácticas cotidianas, y de eso les quiero hablar. De recuperar el contenido arcaico
transformarlo poco a poco para que sea algo que le regenere y que produzca un cambio societario. Lo fantástico literario expresa igualmente esta idea de la disimulación del imaginario en la historia. Y podemos decir que la novedad del mundo moderno se traduce en la revalorización a nivel profano de los antiguos valores sagrados. Como ya no se están trabajando, se proyectan. Entonces, elegí esta diapositiva que viene de Dublín, Irlanda. Templo bar, o sea, un bar erigido en templo. ¿Ok? Pero podrían haber dicho otra cosa. Temple bar. Pero, ¿de quién? ¿Quién es el dios? Es una diosa, Marilyn Monroe, que ya no vive, pero representa a Afrodita y a otros símbolos. Y obviamente quien va al Temple Bar de Marilyn Monroe busca amor, busca armonía, busca belleza, etcétera, etcétera. A pesar del dibujo, que bueno, no es tan armónico como podía parecer. Pero que para el código de la gente interesada corresponde perfectamente con lo que está buscando. Hace unas semanas estuve en Medellín, en Colombia. Nunca vi centros comerciales, mall, dicen ustedes, no sé, tan enormes, de varias, ¿cómo se dice? Pâté de maison, manzanas, con 12 pisos. Y yo dije, bueno, he llegado al templo del consumo por excelencia. Extraordinario. Miles y miles de personas, jóvenes de todas las edades, todo el mundo. No tanto para comprar, para estar. Todos estamos buscando algo y no sabemos dónde. No me responde. Dios no me responde. Veremos después. Dios se quedó con Marilyn, yo lo entiendo. Donc, a pesar de las apariencias, nuestras sociedades reproducen los comportamientos míticos a través de la repetición de ciertos escenarios arcaicos. Por la imitación de modelos, porque todos buscan modelos, aunque todos quieren ser libres, pero todos están estereotipando modelos de un cantador, de un cantante, modelos de una niña que hace de modelo. Son de stars, son muy conocidas, estrellas de cine, deportistas, políticos, guerreros. Y bueno, este señor haciendo su jogging, bien musculoso, él también quiere llegar a ser como la publicidad de Nike. Nike, Nick, no sé cómo lo llaman de la zapatilla, dice, just do it, hazlo. Entonces él tiene su modelo, él está haciendo su ritual corriendo. Él no solamente está haciendo un poco de gimnasio, le está correspondiendo un modelo de vida que lo quiere demostrar. Con respecto al sentimiento religioso en la modernidad, se trata más bien de una pérdida de poder y no de su desaparición completa. Poder de las iglesias estoy hablando. No estoy en contra de esa pérdida de poder tampoco. La erosión de los símbolos como consecuencia directa del surgimiento del pensamiento técnico, reduccionista y binario, donde la realidad es negra o blanca, hombre o mujer, etc., constituirá el fundamento de nuestra propia crisis actual. Porque es el pensamiento binario que nos ha ayudado tanto con el computador y con todas estas tecnologías, etc., que nos ha separado de la realidad. Miren, les voy a
Les voy a tratar de explicar esto de manera muy sencilla. Porque todo el mundo está contento del pensamiento binario, que me sirve en este momento para hablar con ustedes. El lenguaje es una secuencia lineal donde hay una palabra después de otra. Yo no puedo tirar en este momento todas las palabras, que ustedes las recojan y que sepan lo que dije. Tengo que utilizar el tiempo, una después de otra. ¿Comprenden? Eso es binario, eso es lineal, etc. Tiene su eficacia, una enorme eficacia. La palabra es muy eficaz, estos también, etc. Pero, ¿piensan ustedes que en la Tierra hace calor o frío? Me dirán probablemente que hace calor y frío a la vez. ¿Y es de día o de noche en la Tierra? Me dirán que es de día y de noche. ¿Comprenden lo que les estoy llevando a decir? ¿Es que el clima está seco o húmedo? Me dirán que hay seco y húmedo. Esa es la realidad. La realidad es una unión de contrarios. No es binaria la realidad. Si queremos entender la realidad, tenemos que integrar una lógica inclusiva y no una lógica de exclusión. Esto es un tema muy importante y que permite a su vez señalar que una cosa es una cosa y a su vez otra cosa. Porque, es decir, la ambigüedad de la realidad. El concepto no puede, porque A no es B y B no es A. El símbolo lo puede. Tomemos el fuego para entrar con el sol, etc. Me dirán, el fuego es maravilloso, es el centro del sistema, es la luz, la comprensión, la inteligencia, etc. Sí, pero también es pasión. Y también es destrucción. El fuego, como símbolo, simultáneamente tiene valencias que consideraremos positivas y otras que consideraremos negativas. ¿El fuego es bueno o malo? No podemos decir que es bueno, tampoco podemos decir que es malo. El fuego es. Simplemente. Con todas sus características. Pero la razón binaria no puede comprender que sea él y su contrario. Él necesita, ese intelecto necesita ponerse de un lado de la columna. Le cuesta ponerse en las dos columnas al mismo tiempo y decir, esto es general, global. Con la imaginación es posible. Con la imaginación es posible. Y la imaginación es la función la más importante de nuestro pensamiento, de nuestra mente, de nuestra inteligencia. Por eso no hay que poner en contra la imaginación contra la razón. Van juntas, de alguna manera. Una necesita al otro. Los griegos lo habían entendido al principio, con la noción de mitos y logos. Luego optaron solo por el logo. Es otra historia. Es otra historia. Pero aún Platón tuvo que hacer mitos. Inventó algunos buenos. El más conocido, pienso para ustedes, es el de la caverna. Y es una imagen, el mito de la caverna. Bueno, por ejemplo, cuando le preguntan a Joseph Campbell, que es conocido por haber sido un gran mitólogo y que fue el inspirador, un gran inspirador para George Lucas, para hacer su saga sobre Star Wars, las galaxias las llaman aquí. Joseph Campbell, que es conocido por el héroe de 1000 rostros y que explicó muy bien el itinerario del héroe, un periodista, Bill Moyers, lo interroga
sobre lo que sucede cuando una sociedad ya no elabora una mitología poderosa y estructurada. Estamos en los años 80, ¿eh? Ya pasaron 40 años de esa pregunta, así que se deben dar cuenta que todo lo que él va a responder progresó. No tienes más que leer el periódico y verás que habla de acciones represivas y violentas llevados a cabo por los jóvenes quienes ignoran cómo comportarse en una sociedad civilizada. En realidad la sociedad no les ha brindado los ritos que le permitan convertirse en miembros integrados de la comunidad. No está criticando a los jóvenes, se han entendido, ¿no? Todos los adolescentes, dice él, necesitan vivir un segundo nacimiento, es decir, una iniciación tribal. En la antropología lo vamos a llamar una iniciación tribal. Este les hace aprender a comportarse de forma racional en el mundo de los adultos. Por eso ven que ese elemento mitológico y simbólico permite comportamientos y comprensiones luego racionales y no simplemente irracionales. Al abandonar su infancia, ¿dónde obtienen los jóvenes sus mitos entonces? En la situación actual, dice Campbell, los crean ellos mismos, porque necesitan la mitologización. ¿De dónde provienen todos estos grafitis que vemos sobre los muros de la ciudad? Estos jóvenes forman sus propias tribus, con sus ritos iniciáticos, su moralidad. Simplemente, ellos pueden ser peligrosos. Tranquilo. Ya que sus leyes no son las nuestras, no son las de la sociedad en donde han nacido. No han sido socialmente iniciados, dice Campbell. Y de ahí vendrán estas formas, que toman de un lado y del otro para crear una identidad. No están haciendo algo malo, están buscándose y buscarse para poder socializarse de una manera u otra y tener una forma de identidad. A mí me gustó mucho esta foto que hizo un compañero mío, que arriba del metro, ven, también estamos en Dublín todavía, dice, "We need all sorts of people", necesitamos todo tipo de personas. Dice el cartelito que está arriba. Y me pareció extraordinaria la foto porque, bueno, ilustra esta historia, ¿no? Les voy a contar una anécdota que sucedió en Francia hace ya unos 10 años. Estábamos viendo las noticias con mi esposa y se da la noticia que la policía de París fue repelida, rechazada de una de las ciudades periféricas de París, que la población joven los rechazó y no los dejaron entrar. Entonces los periodistas fueron a ver a estos jóvenes, que eran ya su tribu, eran bastantes, y le preguntaron, pero ¿por qué no han dejado pasar a la policía que venía a socorrer a una persona, que no venía contra ellos, sino a hacer un servicio? Y los jóvenes, el líder le dice, este es nuestro territorio. Ellos no nos han pedido pasar por nuestro territorio. Y no han promovido ningún pacto, ningún acuerdo, ¿por qué los dejaríamos pasar? Este es nuestro territorio. Para ellos, la República Francesa y los servicios de Estado no existen en su imaginario. Tienen imaginario, y no lo tomen de manera peyorativa, de una tribu amazoniana en su territorio, que no se va a dejar avasallar y que va a necesitar de que nos aproximemos con cautela, dialogar, traer un regalito, en fin,
¿Comprenden? Adaptarnos a ellos también. Eso es lógico con estas tribus. Pero ahora tenemos, no solo en Francia, lo digo en Francia para que todos digan, Francia ya está en el mundo salvaje, nosotros no. Pero no es así. No es así. O sea, hay una fragmentación de imaginarios por falta de imaginario común. ¿Y cómo? La dimensión del ser humano a nivel simbólico, mitológico, etcétera, y la sacralización que necesita de ciertas cosas, funciona permanentemente, bueno, si no le dan, ellos se lo crean. No hay ningún problema. Y luego, ¿cómo conceptualiza ahora la policía, los jueces, explicándole, no estás en tu territorio? Muy difícil, porque es un combate simbólico, no es un combate conceptual. Y la autoridad del uniforme y de los coches que están maquillados, puestos, policía, no sé qué, no representan nada en sus imágenes. O al contrario, representan algo que les impide actuar. Reflexionen, por favor, del tema, porque es la realidad que estamos viviendo. Quizás no en el centro de Alicante, pero evidentemente. Ya veremos luego. Pero hay que tenerlo, creo, en cuenta. Bien. La imaginación simbólica, entonces, es un factor de equilibrio psicosocial. Para que las colectividades humanas puedan estar relativamente equilibradas, que no entren en caos, que más o menos la violencia se pueda controlar, no es con comida ni con mejores salarios. La sociedad actual ha demostrado que no es así. No, es a través de compartir una idea común, una leyenda común, un mito común, símbolos comunes, formas de costumbres, rituales comunes. Entonces el equilibrio psicosocial, más o menos, funciona. La búsqueda de profundidades se expresa con la necesidad de comprender las cosas desde adentro, del interior, más allá de las apariencias. El hombre transforma el mundo en imágenes donde uno se pueda reconocer y que uno puede reconocer, como lo explica Gilbert Durán. Y explica que el imaginario es el estándar dorado de la humanización. El pensamiento simbólico no es el dominio exclusivo del infante, del poeta, o del desequilibrado. Es consubstancial al ser humano. Precede el lenguaje y la razón discursiva, como lo dije antes. Si el espíritu utiliza las imágenes para capturar la imagen última de las cosas, es justamente porque esta realidad se manifiesta de una manera contradictoria. El problema de la realidad se manifiesta de manera contradictoria y por consecuencia no sabría ser explicada a través de conceptos simplemente. Jung ha demostrado muy bien hasta qué punto los dramas del mundo moderno derivan de un desequilibrio profundo de la psique, provocando en parte una esterilización creciente de la imaginación. Para Jung, tener imaginación es disfrutar de una riqueza interior, porque la imaginación nos permite reencontrarnos, vivir en una dimensión que nos eleve, más allá de las circunstancias, de los entornos y de las personas. Sin esa capacidad imaginativa, nos es difícil hacer frente a las dificultades. Porque no podemos representarnos a nosotros mismos de otra manera en que estamos viviendo, en ese caso sufriendo o teniendo dificultades, o de poder representar las circunstancias de otra manera que las estamos viendo. Y es cambiando la forma de representarnos las cosas y a nosotros mismos que podemos salir de situaciones difíciles.
Si no, no hay salida. Nos encerramos, nos vamos encerrando en una pendiente que lleva a la oscuridad. Entonces, tener imaginación es volverse capaz de ver el mundo en su totalidad, como una realidad global, más allá de las partes que la componen. Su ausencia nos corta de la realidad profunda de la vida y de nuestra propia alma, porque las imágenes permiten integrar experiencias y comprensiones que sobrepasan el concepto y la simple racionalidad. Hoy en día nos hemos dado cuenta hasta qué punto esta disminución imaginativa produce al hombre mecánico. En Francia hay una expresión para hablar de los parisinos que viven de manera mecánica. Metro, ¿cómo se dice? El metro. Boulot, trabajo. Dodo, dormir. Esa es la trilogía para el ternario. Entonces se dan cuenta que si estamos viviendo para trabajar y para dormir, la mecanicidad y la comodidad van a imponerse. Con mecanicidad perdemos conciencia. Ya no encontramos quiénes somos. Nos vamos secando por adentro. Y todos los signos o elementos, tanto de afuera como de adentro, que traten de inspirarnos, no los vamos a ver, no los vamos a escuchar. Porque estaremos preocupados con una visión de esta manera. No podemos ver más allá. E imaginar es abrir, dilatar nuestra capacidad de representación de las cosas. La sociedad actual quiso, ya voy a volver. No sé por qué tengo un desastre en mis diapositivas, pero algo se mezcló. La sociedad actual pensó que nada era importante a nivel de lo sagrado, etc. Pero hay algo curioso y me llamó mucho la atención. Yo fui a Moscú un par de veces. Fui antes y después de la caída, por razones varias. Lo que me llamó la atención, en la Plaza Roja, en el lugar donde estaban todos los jerarcas viendo desfilar a los misiles y todos sus hombres, una pequeña... Si quieren pueden apagar la luz un minuto. Esta pequeña mastaba, este pequeño edificio. Ven, es muy bello. Es una pirámide truncada. Como las mastabas egipcias, las tumbas egipcias. ¿Quién está adentro? Lenin, momificado. Lenin momificado. No, está mal. Momificar a Lenin, ahí. Pero lo interesante es la cantidad de gente que sigue yendo a verlo. Como un peregrinaje. Como un peregrinaje. Entonces estamos frente a un sistema totalmente teóricamente ateo, religioso, etc., que produjo religiosidad en su pueblo a través de un faraón momificado. Y a la diferencia de los egipcios, muestran la momia, porque los egipcios guardaban la momia abajo, nadie iba a verla, porque lo importante era ver el más allá, las pinturas que reflejaban la vida del alma más allá. No, aquí, como somos materialistas dialécticos, entonces vamos a poner la momia y vamos a mostrar la incorruptibilidad del cuerpo. Y podemos vencer así el desgaste de la materia. A mí me pareció un ejemplo fantástico. Fantástico de lo sagrado en lo profano. Y de qué manera se ocultó un mecanismo. Creo que se entiende. Podría darles muchos ejemplos de estas cosas. Pero me llamó la atención. Como ahora Rusia está de moda. Bueno, en fin. Ya sé. Voy a dar otro ejemplo. Guarden apagada la luz.
Le voy a dar un ejemplo más desarrollado de cómo lo sagrado ha intervenido en lo profano y provocó la posibilidad de tener una matriz imaginaria para proyectar un modelo de civilización o de cultura. El dólar. No lo veamos como economía, por favor. Yo sé que es un billete, todo el mundo alguna vez lo vio. Yo quiero describirles el dólar. Les voy a decir por qué. El dólar fue concebido por Thomas Jefferson, que fue uno de los presidentes de Estados Unidos del principio, luego de Washington. O sea que estamos frente a una matriz imaginaria del último cuarto del siglo XVIII. No se cambió el modelo. ¿Ok? Más de 200 años más tarde, el modelo sigue igual. Y es la matriz del pensamiento norteamericano. Entonces, vamos a ver si esto es solo económico, ¿ok? Yo les voy a comentar entonces esto. En el dólar está lo que se llama The Great Seal, el gran sello. Esto es un sello, un imprimatur, una imagen que explica lo que quieren los padres fundadores de los Estados Unidos, enunciando sus ideales, y es la primera nación del mundo que fue fundada sobre la noción de la razón y no sobre el bien común. Es muy importante entender esto porque explica toda la desigualdad de la sociedad americana. En el centro ven una pirámide, ¿no? ¿Se ve? Esta pirámide tiene 13 hileras de ladrillos que representan las 13 colonias iniciales de los que iniciaron los Estados Unidos. Al principio había solo 13 colonias o ciudades que fundaban los Estados Unidos al este de Estados Unidos. Está orientado según los 4 puntos cardinales y representa la montaña del mundo o la colina primordial de donde emerge todo el universo. Esta es la pequeña idea. Vista desde abajo, cada persona se encuentra de un lado u otro de la pirámide. Pero cuando se sube a la cúspide, en el lugar donde todos los puntos convergen, se encuentra el ojo de Dios. ¿Lo ven? Resplandeciendo en su triángulo, haciendo como, de alguna manera, como lo usaban los egipcios, de piramidión, de punto de contacto entre el cielo y la tierra. Es un símbolo muy antiguo el del ojo del mundo o el ojo del espíritu. Se encuentra en Egipto y vosotros lo habéis representado en su cartel. Es una representación del logos o inteligencia creadora. El Dios en el que los fundadores de los Estados Unidos ponen su fe, y les va a chocar lo que les voy a decir, no es el de la Biblia. Aunque Estados Unidos hoy se ha vuelto evangelista, muy bíblico, etc., el origen no es así. Y se lo voy a contar. Ellos no creen en la caída de Adán y Eva. O sea, en el pecado primordial de la manzana, etc. No creen estos padres fundadores. No piensan que el espíritu del hombre estuviese separado de lo divino, porque su concepto es de ser deístas. No son por tal religión, son deístas. El espíritu del hombre, su razón purificada de problemas temporales, lo pone en contacto con Dios.
esto es lo que ellos pensaban. No está tan mal. La purificación, elevación, contacto con Dios. Cualquier ser humano tiene acceso a lo sagrado. En la parte de arriba se entona una leyenda que dice Annuit Coeptis. ¿Lo ven? Dios aprueba lo que hacemos. ¿Qué les parece? No está mal. Dios aprueba lo que hacemos, dicen los padres fundadores de Estados Unidos. We are the best. No, pero es interesante. Y abajo dice Novus Ordo Seculorum, nuevo orden mundial. O sea, un nuevo orden mundial. Y esto es lo que tenemos que entender, porque ¿cuántas veces no han escuchado que cada vez están hablando, estamos estableciendo un nuevo orden mundial? Es un nuevo orden mundial. Todo el mundo está hablando del nuevo orden mundial. Parece ya que hubo muchos nuevos órdenes mundiales, ¿comprenden? Pero los que lanzaron esta idea del nuevo orden mundial son los padres fundadores de Estados Unidos. Y semánticamente seguimos pensando que cada renovación política, económica, nos lleva a un nuevo orden mundial. Y mientras pensemos como los americanos, aunque no nos gusten, seguimos haciendo como los americanos quieren que hagamos. No se preocupen. Es su imaginario que ya fue introducido esto. Pero están 5 o 10 minutos más. Y le deseo buen viaje a mi colega. Entonces, la pirámide, esta pirámide, representa el nuevo orden mundial. Es decir, una segunda creación de civilización, simbolizada aquí por la construcción que hemos visto, con sus alegorías, y hay algo importante que quiero mostrar. Atrás de la pirámide está todo playa, es una tierra playa, es un desierto. Y adelante, no sé si ven, hay un poquito de hierba que está creciendo, plantas que están creciendo. Es muy diferente el mundo de atrás y el mundo de adelante. El mundo de atrás, el desierto, es la vieja Europa corrupta. Sí, quiero que lo entiendan. ¿Qué es lo que está en el imaginario americano? Y que la ayuda que tendrá Europa a través de América será siempre cuando América le convenga. Esto debería reflejarse en una introspección europea para entender que no pueden solamente contar con los Estados Unidos, sino con uno mismo. Pero bueno, hace tiempo que Europa, sobre todo occidental, olvidó que la libertad siempre tiene un precio. Lo piensa, no se preocupen. Entonces, a la derecha del billete hay otro sello. ¿Lo ven bien? Donde ven un ave, es un águila, el ave de Zeus, que está representado esta vez por el águila calva, no lo digo por mí, sino por el águila, que es la característica del águila americana. El águila europea tiene pluma y el águila americana no, es más grandota, más férrea. Bien, el águila es el principio divino encarnado, simboliza el descenso de Dios en el elemento temporal. Baja. Desciende en un mundo de los contrarios, en el mundo binario de la acción, de las contradicciones, donde hay dos tipos de acción, la guerra y la paz. Se puede resumir así.
En una de sus garras, el águila tiene 13 flechas. Y en otra, una rama de olivo con 13 hojas. Es decir, te ofrezco la guerra o la paz. Ahora, quiero que entiendan algo. La frase que Anuit, Coeptis, etcétera, todo esto que hemos visto antes, viene de la Eneida, hecha por Virgilio. Y, es decir, fue un texto que hizo él para fundamentar la identidad de Roma y la del imperio y la figura imperial de Augusto, que fue el primer emperador romano. Y Augusto tiene una célebre frase: si quieres la paz, prepárate para la guerra. De ahí vienen las fuentes de los padres fundadores. Son fuentes romanas, fundamentalmente, en relación con el primer emperador de Roma, Augusto. Y el nuevo orden que quieren encarnar es el de una nueva forma de imperio. Ok, yo veo que lo están meditando. El águila tiene una cola de 9 plumas. No, porque está todo pensado. Esto es lo que quiero explicarle. Está todo pensado. Tiene las 9 plumas, número que representa el poder divino que desciende en el mundo. Cuando se toca un angelus, se tocan 9 campanas. Es lo mismo, es la misma historia. Es el ave rapaz, porta en su pico un rollo con una inscripción. ¿Lo ven acá? Bueno, no se ve muy bien, pero quiere decir e pluribus unum, de muchos uno. La unidad, juntos, adelante. Encima de su cabeza se encuentra, esto le va a gustar, Padilla, una representación solar, esto es un sol, que en su corazón, invisible, para retomar, tiene un sello de Salomón, o sea, 2 triángulos que se cruzan, que es la unión del espíritu y de la materia, del cielo y la tierra, con, evidentemente, sus 13 estrellas, que representan las colonias, es decir, el núcleo fundador de Estados Unidos. Y en el medio, in God we trust, en Dios confiamos. Entonces, digamos que tenían una cierta confianza en lo que estaban haciendo. Eran deístas porque eran francmasones. Todos eran francmasones. La francmasonería había llegado a Estados Unidos desde Europa. No voy a explicar todo. Por eso rechaza la idea de la caída, que implica una necesidad de una redención o de una revelación especial de Dios. Para ellos, la idea de Dios estaba innata en el espíritu humano desde sus orígenes. De tal forma que gracias al uso de su propia inteligencia, el hombre puede llegar al reconocimiento de la existencia de Dios. En el fondo, todas las religiones no son más que una, como la humanidad también lo es. Así que han visto que todo el mito fundador de Estados Unidos está reflejado en su moneda, y la moneda sirve de intercambio, de mensajera, como en el pasado siempre ha sido mensajera. Y entonces cada vez que estamos llevando al dólar, estamos viendo, está reforzando esta idea de la visión del mundo que ellos han tenido y que siguen teniendo en buena parte. Es interesante, creo,
demostrarles cómo este billete, que aparentemente solo domina la economía mundial, domina los imaginarios de los pueblos de hoy. Y esto hay que tomarlo en cuenta. Porque, para terminar, cuando se pensó en el euro, al principio no se puso ninguna imagen de un héroe, de un artista, de un lugar europeo. Tenían todos miedo de simbolizar. Hace solo pocos años que se está empezando a representar el genio europeo, artístico, científico, etc. Esta moneda, a nivel de su construcción, no la voy a desarrollar aquí, tiene mucho menos poder simbólico, no digo económico, poder simbólico e imaginativo que el dólar. Y como un símbolo se combate con otro símbolo, bueno, va a haber que reforzarse un poco. Esto es lo que les quería explicar y que cada cual haga lo que pueda. Muchas gracias.